Solo el español que herede va a tener la posibilidad de comprar una vivienda o de tener una vivienda. Los alquileres suben porque no hay oferta. Vamos a hacer no sé cuántas mil viviendas. ¿Dónde están? ¿Merece la pena que te vuelva a votar? Madrid está en un momento muy dulce, pero con un riesgo muy importante de morir de éxito. La sociedad puede colapsar. El gran porcentaje de mercado de alquiler son pequeños propietarios. La ciudad de los 15 minutos es un concepto muy bueno, muy válido, pero tiene que funcionar. Si haces una rotonda cada 2x3 y demás, pues ahí la comodidad se acaba. Busca desarrollarte de la mejor forma posible, pero en un entorno en el que puedas hacerlo. Lo haces muy fácil, ¿eh? No me preguntes por qué, resulta muy fácil charlar contigo. Marcos Sánchez Foncueva, bienvenido a Contraetiqueta. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por venir acá con tu tiempo, como siempre agradezco a cada invitado, porque tengo ganas de hablar de un montón de cosas. La tenés atada, ¿no? Estoy con el número uno, ¿no? Bueno, no tanto. ¿No tanto? No sé, bueno, pero creo que sí, creo que sí. Pero vamos a hablar un poco de esas cosas que es urbanismo, alquileres, qué pasa en Madrid, me quedo en Madrid, me voy, estamos colapsando. Bueno, queremos saber un poco todo, pero voy a dejar que nos cuentes vos y te presentes brevemente y arrancamos con todo, Marcos. Bueno, pues yo soy Marcos Sánchez Foncueva, como dices. Soy abogado, urbanista, historiador, geógrafo, historiador del arte y me dedico desde que empecé a trabajar, hace ya más de 30 años, me dedico al inmobiliario, al urbanismo y estamos viendo, como dices, en la actualidad un momento muy, muy delicado. Si nos centramos en Madrid, como decías, por empezar hablando de Madrid, Madrid está en un momento muy dulce, pero con un riesgo muy importante de morir de éxito. Es decir, en Madrid tiene un problema de vivienda importantísimo. Es un problema que es, no solo, iba a decir nacional, es global, ¿no? O sea, es un problema que efectivamente en Europa hay un problema de vivienda. Lo que pasa es que en Europa se enfoca de otra manera. Madrid hoy tiene proyectos que están en funcionamiento, que están en desarrollo, quiero decir, pero para un máximo de 160, 170.000 viviendas en un plazo de 15 a 20 años. Y eso es manifiestamente insuficiente, porque tú piensas que a Madrid todos los años quieren venir 100.000 personas como poco. Y esas 100.000 personas que quieren venir a Madrid a vivir, a trabajar, a un proyecto vital, pues no tienen dónde ir. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que Madrid está creciendo, Madrid está siendo un referente no solo en Europa, sino a nivel internacional, y eso está muy bien, pero la vivienda puede generar un efecto rebote que haga que el frenazo que pegue en Madrid sea muy importante. Y tú sabes, cuando vas en coche, cuando frenas suave, pues te da tiempo a muchas cosas. Cuando frenas fuerte, te comes el parabrisas. Claro. Pues eso nos puede pasar en Madrid. Entonces, bueno, hay muchas cosas de las que hablar, ¿no? Hay muchos diagnósticos que hacer, esto está más que hablado, todo el mundo hace su diagnóstico, todo el mundo hace sus previsiones. A mí eso me pone muy nervioso, porque las previsiones en el inmobiliario muchas veces son muy fáciles de hacer, lo que decimos siempre, ¿no? El Claro. papel lo aguanta todo, pero luego la realidad es muy complicada. Entonces, lo que sí se debe hacer es cambiar, porque es un problema sistémico. O sea, el sistema en España no funciona. Ya no damos abasto y no somos capaces de satisfacer la necesidad de vivienda urgente, porque no es una necesidad a medio o largo plazo, es una necesidad de hoy y de ayer, es una necesidad urgente, pero el sistema no funciona. Tenemos un sistema urbanístico que, por no enrollarme y para que se me entienda, el sistema urbanístico español está obsoleto, ha sido muy bueno, es extraordinario, ha sido copiado en todo el mundo, o en muchas partes del mundo, nuestro sistema. Lo que sucede es que ya no da abasto y ya no es capaz de, lo que decíamos, de atender la necesidad de producir vivienda, porque al final el problema es de producción de vivienda. Y aunque se quede parece muy mercantilista, es decir, tenemos que producir muchísimo más vivienda, yo no estoy pensando en un tema mercantilista ni de empresa, estoy pensando en un tema de sociedad. Si no eres capaz de poner el mercado de vivienda, la sociedad, lo que comentábamos antes de empezar, la sociedad puede colapsar, y puede colapsar cómo está montado el sistema social en Madrid. Quiero decir que el problema es muy serio, muy importante,
Ahora mismo se están poniendo soluciones, las administraciones madrileñas trabajan muy bien, lo tengo que decir, las administraciones madrileñas están siendo capaces de dar pasos muy deprisa, en muy poco tiempo, cuando antes habían sido unos pasos muy lentos en periodos más largos. Lo que sucede es que, insisto, son insuficientes. Entonces hay que seguir, y la única manera es poner suelo, porque el suelo es el elefante en la habitación del que todo el mundo habla así de pasada, pero el suelo es la base, porque es la base donde tienes que producir la vivienda. Y hay que poner suelo, porque hay suelo. Y hay suelo, a lo mejor hay suelo sin ordenar, pero por eso digo, si tú modificas el sistema urbanístico, pon suelo en carga y produce vivienda. Y cuando produzcas vivienda, las viviendas se ocuparán, y se ocuparán por gente que las necesita, y se ocuparán por todos miles de personas que todos los años quieren venir a Madrid. El crecimiento de Madrid está siendo muy importante en población, pero claro, ¿hasta dónde? Hasta donde se puede, porque cuando no puedes acoger ni dar una solución habitacional a aquellos que se quieren instalar, pues tienes un problema. Entonces, es que esto da para mucho. O sea, podemos... Sí. Sí. No, yo te voy escuchando atentamente, ¿eh? Sí, Y sí. voy pensando un poco todo lo que venía ahí para, digamos, amasando para preguntar, ¿no? Sí. Yo lo que noto, Marcos, es que hay mucha, por ejemplo, ahora me vas a decir vos, ¿no? Mucha construcción de vivienda para estudiantes, ¿no? Hay Sí. mucho edificio para estudiantes. También están haciendo edificios para que la gente, familias, se muden, ¿no? Puedan mudarse a Madrid, venir. Pero el tema es que también, no sé si a vos te llegan las consultas con el tema de las trabas que hay cuando uno quiere ir y alquilar uno de estos nuevos departamentos, lo que te Claro. piden, lo que evalúan. Yo no sé si hay un miedo con el tema de De la ocupa. ocupación, evidentemente. Es decir, lamentablemente el gobierno español se ha equivocado de manera radical en el enfoque de las soluciones habitacionales por un lado y del tratamiento de los problemas por otro. La ocupación es un problema. Sí. Es un problema en Madrid. En Madrid es un problema todavía que se está controlando bien, pero hay otras partes de España, todo el mundo pensamos en Barcelona, por supuesto, en el que el problema ya va siendo una cosa más seria. Sí. Pero no es, la ocupación no es, desde luego, ni es un derecho, ni es una posibilidad que esté dentro de lo que se considera razonable. Entonces, es un problema al que hay que atajar. ¿Qué sucede? Que, bueno, lo estamos viendo, ¿no? O sea, no se pelea de verdad contra esa ocupación, y lo que sucede es que el propietario que va a poner su vivienda o sus 3 viviendas o las que sean, me da igual, en el mercado para alquilar, pues le da miedo, se asusta. ¿Por qué? Porque tiene una carga impositiva importantísima. Porque tiene la posibilidad y tiene la espada de Damocles de la ocupación y de ver qué sucede. Porque la protección a la propiedad ha dejado de existir. ¿Hay que proteger al inquilino? Por supuesto, por supuesto. Hay que procurar que el inquilino, cuando acceda a una vivienda, sobre todo desde un punto de vista residencial estricto, es decir, cuando acceda a una vivienda para hacerla de ella su casa y su morada y su proyecto vital, pues hay que protegerle, sí. Pero también hay que proteger a aquel que le está dando la posibilidad de disponer de la vivienda. Claro. Y no se hace. No solo no se hace, sino que las trabas son cada vez mayores. Claro. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con eso? Cuando tú ese mercado del alquiler primario, por llamarlo de alguna manera, es decir, aquel de pequeños propietarios que tienen inmuebles porque han ahorrado toda su vida, porque los han heredado, me da igual, pero que tienen inmuebles para ponerlos a alquilar, si tú eso lo impides o no lo favoreces, o no das facilidad tanto a propietarios como por supuesto a inquilinos para que se produzca esa rueda residencial estable y racional y razonable, lo que haces es que esos propietarios retiran esos inmuebles del mercado del alquiler y lo destinan a aquello que les puede dar una rentabilidad por su patrimonio, que es la vivienda turística, vivienda vacacional, etcétera, porque son periodos muy cortos de tiempo, con unos ingresos muy rápidos y muy tal, y sin los problemas que te produce todo lo que te produce el alquiler tradicional. Claro.
Con lo cual siempre decimos que no, es que los fondos, buitre, los tal, no sé qué, sí, ahí hay de todo y yo no lo voy a negar. Pero desde luego, si tú no favoreces que el alquiler tradicional funcione y sea un sistema en el que esté protegido y que funcione bien, pues todo eso lo vas a detraer del alquiler tradicional y lo vas a destinar a otro tipo de alquiler. El caso es que el propietario de ese inmueble tiene todo el derecho del mundo a obtener una rentabilidad por tenerlo. Claro. O sea, que no, que es que el ser propietario no eres el mal, no eres el demonio, o sea, eres propietario. Y en España, más del 90% de las viviendas en alquiler son pequeños propietarios, no son grandes tenedores, no son estos fondos, no son tal, que los hay, sí. Que esos fondos se dedican a hacer cosas muchas veces que socialmente no son admisibles, como el acoso al típico edificio que se ha quedado con unos inquilinos y llega el fondo buitre malísimo y los quiere echar y tal. ¿Eso se debe de condenar y atacar? Por supuesto. Pero es que eso es un porcentaje muy pequeño del mercado del alquiler. El gran porcentaje del mercado del alquiler son pequeños propietarios, pequeños o medianos propietarios, familias, empresas pequeñas, individuos, o sea, y ese es más del 90% del mercado. Con lo cual, ahora, es muy fácil poner la diana en determinadas cosas por determinados políticos y decir, esto porque no se puede, el alquiler está en manos de los fondos, el alquiler está no sé cuánto. Mira, no es verdad. O sea, es verdad que los fondos se dedican a ello. Otra cosa, y ya es otra discusión, entrar en la legitimidad de esa forma, que a mí me parece absolutamente legítimo. Un fondo puede hacer lo que le dé la gana mientras tenga dinero y participe de las plusvalías, de las obligaciones y de tal como todos los demás. No pasa nada porque un fondo tenga, pero es que esa no es la realidad, o sea, esa no es el punto de discusión. La discusión es que más del 90% del mercado está en manos de pequeños tenedores y esa es la realidad. ¿Y por qué, Marcos, suben tanto? Porque yo me digo, bueno, voy a preguntar en cuanto a lo que voy leyendo, escuchando, ya de hace tiempo, ¿eh? De hace tiempo. ¿Por qué suben tanto los alquileres? ¿Por qué? ¿Es un poco esto? ¿Es un poco el miedo a que no pueda ingresar cualquiera? ¿Es un poco, y por lo menos cobro caro porque no sé la que me espera después? Mira, o sea, la razón fundamental, la razón de partida de esa discusión, los alquileres suben porque no hay oferta. Y la ley de la oferta y la demanda, les guste o no les gusta, a quien no le guste, funciona. Claro. Si hay mucha demanda y no hay oferta, evidentemente los precios suben, con los alquileres y con las manzanas. Si hay mucha demanda pero no hay oferta, el producto va a subir y los alquileres es lo que pasa, que suben. Luego, también es verdad que esa subida de los alquileres se podría moderar no topando o prohibiendo o impidiendo, no, sino favoreciendo un régimen de alquiler más sano. Es decir, fiscalmente ayudando al propietario y fiscalmente ayudando al inquilino. Claro. El Estado no está para prohibir, el Estado está para ayudar, al menos eso así lo entiendo yo, ¿no? Quizá alguno me acuse de ser excesivamente liberal, no lo sé, puede ser, pero el Estado no está para prohibir, el Estado está para ayudar al mercado a que funcione de una manera correcta. ¿Debe intervenir? Sí. ¿Cómo? Pues facilitando. Favoreciendo que sucedan cosas. Y si quieres favorecer que el alquiler funcione, empieza por el alquiler tradicional. Que quieres limitar, por ejemplo, como ha hecho la ciudad de Madrid, los alquileres turísticos que tienen que cumplir determinados, pues me parece bien también. O sea, el Estado o la Administración tiene que intervenir, pero no para prohibir, o sea, sino para hacer políticas de más amplio calado que comprendan toda una gama de intervenciones, pero no prohibir. O igual, y por la otra manera también, tampoco la ayuda tiene que ser, pues te doy una subvención. Pues no, porque esa subvención se acaba. No, facilítame la vida. O sea, déjame que yo con el propietario y tal, pues tengamos una relación normal y que los precios se autorregule el mercado, y si el mercado se dispara, primero, interven, cuando hayas intervenido,
y la puesta a disposición del mercado de producto. Cuando ya has intervenido en tu proyecto de ciudad y el pretender que en determinados barrios no se produzcan determinadas circunstancias para que no haya gentrificación, etc. Entonces sí, entonces a partir de ahí ya puedes ir a lo que serían actuaciones complementarias, subvenciones, y si no funciona la facilitación, vale, prohíbe. Pero intenta primero que la gente pueda desenvolverse con libertad, Claro. digo yo. Sí, 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 tal cual, obvio, sí, por supuesto. Y luego, además de eso, o sea, además de, de los precios, luego cuando sucede lo de la gentrificación es que, determinado barrio empieza a cuidarse mucho y demás y tal, se van yendo los pobladores originales. Ese barrio se está cuidando mucho, pero claro, se encarece y estás echando a la población original, entonces viene otro perfil de residentes, ¿no? Claro. Entonces, la gentrificación por sí misma ya implica el que esos precios muchas veces se van a inflar por encima de lo que se consideraría razonable. Pero ese es otro problema. Claro, no, tal cual. Voy a volver después a este tema de alquileres, pero quiero que la gente, ¿no? Para explicarle, pero de una manera muy sencilla, ¿qué es ser especialista, ser el uno, como dije antes, en el tema de urbanismo? ¿Qué tengo que entender si no entiendo absolutamente nada de urbanismo? ¿Qué es? ¿A qué le tengo que prestar atención? ¿Qué es lo que veo cotidianamente que se me escapa a mí porque no tengo ni idea de que eso está hecho y controlado y está todo pensado por una persona como vos que se dedica especialmente a eso y que sos, bueno, obviamente tan reconocido por ello? Yo el urbanismo lo simplifico mucho de una manera muy sencilla. Es decir, el urbanismo es hacer ciudad. Urbanismo es que esa ciudad funcione de una forma armónica, coherente, que la movilidad funcione, que los planes que yo hago para que crezca la ciudad, puedo ensanchar la ciudad, pero ese ensanche tiene que estar armónicamente ligado, unido y funcionando como un todo con el resto de la ciudad, no hacer pues eso, actuaciones aisladas que después lo que vas a hacer es complicar la movilidad, que es como se actúa tradicionalmente, pero bueno, tampoco se actúa así ya, aunque hay muchas veces que las inercias que tenemos de la historia en el urbanismo son tan grandes que es muy difícil romperlas, pero bueno, el urbanismo en definitiva, como te decía, es eso, es hacer ciudad desde un punto de vista muy transversal, multidisciplinar. O sea, en el urbanismo tienen que intervenir abogados, geógrafos, sociólogos, arquitectos, ingenieros, o sea, multitud de profesiones, y porque ese es otro de los pecados del urbanismo en España, que normalmente, tradicionalmente, ha sido muy acotado a la rama más técnica, arquitectura, o la rama más jurídica, abogacía, y se han ido muchas veces cada uno por su lado y tal, y hoy hay que romper esas barreras y tiene que ser una cosa mucho más integradora y más integral. Pero el urbanismo al final es hacer ciudad. El urbanismo, el que está detrás, lo que hace es, oye, vamos a hacer aquí una promoción de vivienda, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que cumplir una serie de cosas para que esa vivienda funcione y para que la vida de los habitantes de esa vivienda pues sea fácil, facilitarla. Y para eso, la movilidad, por ejemplo. Ahora mismo la movilidad es uno de los fundamentos de un urbanismo eficiente. Si tú no tienes una movilidad muy pensada y muy elaborada para que funcione todo de manera correcta, para que todo el mundo, o para que tenga la mayor población posible el mayor y más directo acceso a esa movilidad, al transporte público, etc. Y eso sí, también tengo que decirlo, sin demonizar al coche. Porque es verdad que el coche hay que, y fíjate lo que voy a decir, seguramente más de uno dirá, anatema, ¿el coche hay que echarlo de la ciudad? Pues si podemos, sí. Pero tú no puedes echar el coche de la ciudad si no sales de casa y en unos 3-5 minutos eres capaz de coger un autobús y que te deje allá donde vas y demás y tal. Y sobre todo, si yo tengo un coche y quiero cogerlo, déjenme cogerlo, déjenme ir a donde yo quiera.
Y si no, pues hagan como con el tabaco, dejen de tal, prohíbanlo de una vez y ya está. Pues los coches lo mismo, o sea, quiero decir, es verdad que hay sitios de la ciudad donde no debe de entrar el coche. Y a mí todo esto en el caso de Madrid, Madrid 360 y demás, a mí me parece que está muy bien hecho, que está muy bien pensado y que debe pasar en todas las ciudades. O sea, tenemos que evitar que en el centro de las ciudades o en determinados lugares de la ciudad, en determinados espacios públicos, tratar de evitar la entrada del vehículo privado o del coche lo más posible. Porque cuanto menos entra, más espacio público hay para la gente, para andar y para lo que es una ciudad, que es estar con gente, conocer gente, y eso es lo que, o al menos eso debe ser. Claro, bueno, sabes que justo te iba a preguntar esto, porque lo escuché, decime que no es cierto eso, ¿no? Que se quiere un poco sacar el uso, obviamente, del automóvil y que todo te quede en un radio que vos caminando De y los 15 tardando minutos. 15 minutos. La ciudad de los 15 minutos. A ver, la ciudad de los 15 minutos es un concepto muy, muy bueno, muy válido, pero tiene que funcionar. Y esa ciudad de los 15 minutos, si tú te das cuenta en las ciudades españolas, no hablo de Madrid, pero hablo de ciudades mediterráneas o de la forma de vida también de Madrid, normalmente casi todo lo tienes, si vives en Madrid ciudad, pues casi todo el mundo tiene en un radio de 15 minutos, casi todo. Si vives en Madrid ciudad. Ahora, Madrid es muy grande, es una metrópoli y crecerá y debe de crecer más, pero entonces puedes hacer nodos de 15 minutos. Claro. Pero nodos que estén conectados, que es lo que te decía un poco antes al hilo de qué es un urbanista, ¿no? Claro. O sea, nodos que funcionen. No nodos aislados, porque entonces lo que haces es segregar y lo que haces es contribuir al aumento de la desigualdad. Ejemplos de esos nodos aislados, segregados y demás los tenemos en la ciudad de París. Tú mira cómo está hoy la ciudad de París. O sea, la ciudad de París tiene problemas importantísimos porque ha hecho eso. Ha hecho nodos que están segregados del núcleo central sin tener posibilidad o sin tener comunicación no real porque la tiene, pero efectiva, eficaz, y sucede lo que sucede. Entonces, ¿en Madrid se puede hacer? Se puede hacer. Además, en Madrid tiene la gran ventaja de, al ocupar el centro de la península y tener mucho espacio vacío alrededor, tú puedes hacer una red de ciudades medianas, que funcione muy bien y muy correctamente. Es decir, Madrid tiene muchas posibilidades de hacer una ciudad en la que, de una manera u otra, esa posibilidad de cumplir tus necesidades básicas en 15 minutos, en un radio de 15 minutos andando, lo puedas cumplir. Ahora, no impongamos nada, claro, porque las imposiciones dan lugar a la segregación, insisto, para mal y para bien. Barrios aislados de gente con muchas posibilidades económicas y demás, pero que viven aislados y demás. O sea, no solo hablo de malo, sino de bueno. sí. Entonces, de lo que se trata es de que todo funcione de una manera armónica. ¿A qué nos lleva eso otra vez? A la movilidad, a que haya posibilidades tal. Y sobre todo, si una vez que estableces esa red nodal y esa red de ciudades, tú tienes un coche y no quieres cumplir esa necesidad básica en 15 minutos andando porque no te dé la gana y quieres coger el coche porque quieres ir al centro comercial no sé cuántos, pues que cojas el coche y puedas ir con toda libertad y que encima tengas una red viaria que te permita alcanzar ese punto al que quieres llegar en un tiempo razonable. Claro. Sí, me parece lógico, obviamente, sí. Tendría que ser así, ¿no? Tendría que ser así. Bueno, tendría que ser así. Y puede hacerse así, que es lo que, bueno. que es de lo que se trata. Lo que pasa que, bueno, es verdad que, insisto, hay muchas inercias que hay que romper, pero ojo, se están rompiendo, ¿eh? Y Madrid, por eso te decía al principio de la conversación, que Madrid está en un momento muy dulce, pero también tiene mucho riesgo de morir de éxito. Entonces hay que seguir trabajando, empujando a Madrid para que siga creciendo, para que siga siendo un referente en Europa, pero hagámoslo de manera racional y razonable, para que todo crezca y todo sea armónico. Es muy fácil decirlo y muy difícil plasmarlo, pero cuanto más lo dices y más tratas de convencer a todo el mundo, pues más instalas ese deseo, ¿no? Claro. Esto es como todo.
hay que hablarlo y decirlo y contarlo y procurarlo y pelearlo y trabajarlo, como es lógico. Tal cual. ¿Sabes que hay una cosa que como argentino me llamó siempre la atención, sobre todo al principio, no porque yo me acostumbré, ¿no? Pero vos me vas a explicar y me vas a decir el por qué. Las rotondas. Porque ¿no? Porque en Argentina no hay rotondas, ¿sabes? No hay rotondas en Argentina, en los pueblos. Hay una. En la entrada del pueblo porque tenés una rotonda. Pero acá, yo tengo entendido, la rotonda está por un tema de semáforos, por un tema de tiempos, hay un estudio, Sí, entonces están colocadas, o sea, vos las colocas donde tienen que ir. Pero yo que no estaba acostumbrado a la rotonda decía, ¿por qué tanta rotonda? ¿Por qué todo rotonda? ¿No sería más fácil con un semáforo? ¿Cuál es la explicación detrás de la rotonda? bueno, la rotonda lo que pretende básicamente es, tú lo has dicho, es así de sencillo, es ahorrar tiempo. Claro, ¿Vale? O sea, facilitar los desplazamientos en menos tiempo y ordenar el tráfico. Entonces, la idea es fantástica, facilitar, ahorrar tiempo y ordenar, que es al final lo que tiene que ser una red viaria. ¿Qué sucede? Que hay muchas veces que se desmadra, eso es cierto. Y hay muchas veces que a mí la rotonda es un elemento que me gusta, pero hasta cierto punto, porque es como las enormes rotondas. Una rotonda grande ahí ya pierdes uno de los dos elementos que te decía, ordenar y ahorrar tiempo. Una rotonda grande te puede ahorrar tiempo, pero a lo mejor te organiza un desorden brutal, porque la rotonda, el espíritu de la rotonda es que hagas en la circulación por la que vayas, la circulación de esa rotonda, que la hagas en breve. claro. ¿Vale? Entonces te dirijas hacia una calle, hacia otra, en fin. Pero cuando la rotonda es enorme, lo que haces es generar un poco o sea, ir en contra del orden que se supone que debe generar la rotonda. Pero a mí sí me parece un elemento que funciona. Claro. Lo que pasa es que tanto el tamaño como el número hay que controlarlo un poco también en función de lo que pretendas, ¿no? O de cuál sea la red viaria y la red de conexiones que quieras establecer, pero es verdad que hay muchas veces que lo mismo, las rotondas muy pequeñitas. Las rotondas muy pequeñitas pueden servir para ordenar, pero ahí muchas veces son peligrosas, Ah, porque una rotonda pequeña que tenga muchas salidas es demasiado tráfico confluyendo al mismo tiempo. Entonces, pero todo es que esto es como todo, está todo inventado, o sea, todo es poniendo cabeza y poniendo lógica a las cosas un poquito. sí. O sea que hay algunas que están como a tu criterio, Sí, están como sí, sacame esta rotonda. hay algunas que están, sí, que quítamela o ordénamelo antes en las rotondas que hay arriba, en lugar de funcionar el tráfico de una forma, ordénamelo de otra, y de manera que está sobre. Pero no hagas una red de rotondas en muy poco espacio que convierta eso pues eso, en una tragedia Claro, de madre. y además incómodo, porque las rotondas también, otro de sus elementos es buscar la comodidad Sí. del conductor. Si haces una rotonda cada 2x3 y demás, pues ahí la comodidad se acaba, aparte de penalizar orden y demás. Claro. Con el tema de, porque esto tengo algún conocimiento así muy de oído, porque y me imagino que también estás cuando hacen construcciones o agregan líneas en el tema de todo lo que es metro, ¿no? Porque vos ahí estamos hablando, como decías antes, la conectividad tiene que ser fácil, pero tampoco tenés que volverte loco con una cosa de líneas que no entiendas. Entonces también estás con el tema de la comunicación en cuanto a eso. ¿Hay algún proyecto de agrandar algo de la comunicación, o sea, de metro, de autobús? O... Sí, sí, sí. A ver, la red de metro de Madrid es de las mejores del mundo y esto es Muy reconocido bueno. y es reconocido por todos o por todas las ciudades que compiten con nosotros, lo reconocen todas. La red de metro de Madrid es una de las mejores del mundo. Es verdad que es una red de metro muy extensa, pero es que es un medio de transporte barato, cómodo y muy seguro. Claro. De manera que hay que seguir facilitando que esa red de metro crezca, porque si tú haces lo que decíamos, ¿no? O sea, la red de metro es un cohesionador social brutal.
allá donde llega el metro, facilitas esa movilidad, facilitas la implantación de actividades, facilitas la implantación de comercios y demás, facilitas la residencia. Hay mucha gente que lo lógico que quiere estar lo más cerca del trabajo posible o al menos cerca de una red, de una boca de metro. O sea, el metro en Madrid ha funcionado históricamente y ahora también, y ahora más incluso, como un cohesionador social brutal. O sea, lo que hace el metro, hay muy pocos transportes que se puedan equiparar al metro. Y cuando hablo de metro, podríamos incluir pues las redes de metro ligero en la periferia, hablo del, por ejemplo, el metro ligero de Pozuelo, Sí. Boadilla y tal, y también en la red de cercanías. Entonces, lo que pasa es que en la red de cercanías, y ahí entramos en lo de siempre, ¿no? En los enfrentamientos entre administraciones, en que una administración se dedique más a facilitar o favorecer esa movilidad que otra que dice, bueno, pues aquí invierto lo justo o tengo que invertir por razones, lo que sea, estratégicas, eso pocas veces, pero electorales en otro sitio más que aquí, pero la red de cercanías junto con la red de metro, que es la red de metro, la red urbana y la de periferia, metro ligero, etcétera, o el BRT, el Bus Rapid Transit todo eso funciona, como he dicho, como un cohesionador social extraordinario y además como un elemento de urbanismo que lo que te hace es facilitar la vida de todas las personas, con lo cual cuanto más se extienda esa red de metro hacia aquellas zonas que va creciendo, es verdad que el importe de crecimiento de esa red es muy elevado, Sí. o sea, construir metro es muy, muy caro y aparte que ahora es verdad que la red de metro de Madrid es tan buena, es tan extensa, que hay muchas veces ya que los desarrolladores se ven en verdaderos problemas para que aquello funcione, porque hay mucha. O sea, Madrid está horadado por debajo con el metro. Bueno, y no solo es el metro, porque si al metro le añades canal Isabel II, es decir, agua, luz, etcétera, conducciones y demás, pues lo que digo siempre, ¿no? La ciudad que hay debajo de la ciudad. Claro. Marcos, ¿en algún momento descansás de lo que vos podés salir ahí a la calle y decir, "Oh, esto, como que vas todo el tiempo trabajando inconscientemente o te desligás, ¿no? Cuando ves A mí me gusta mucho observar, tengo Claro, que decirlo, pero para mí eso no es un esfuerzo. O sea, a mí me gusta observar y decir, pues esto si se hubiera hecho de otra manera hubiera funcionado mejor, o esto, a ver si cuando lo hagan crecer, crece de esta manera en lugar de esta otra, pero descanso muchísimo. Es decir, ah, yo disfruto muchísimo porque me encanta caminar. Y caminar la ciudad es uno de los mayores placeres que hay. Cuando una ciudad, sobre todo cuando una ciudad se puede caminar, como en el claro, caso de Madrid. A ti te dejan en el medio de Madrid y te dicen échate a andar y es una auténtica gozada, porque puedes ir a muchísimos sitios andando y eso es una de las, yo creo que para mí esa es una de las virtudes de Madrid. Hay mucha gente que dice que no tengo razón y que Madrid no es amable para caminar, pero yo, como sí lo hago, a mí me encanta caminar Madrid. Y cuando camino y tal me relajo, ¿eh? O sea, te quiero decir, no estoy esto. A veces sí, pero claro, no, pero porque observas y tal y dices, oye, pues esto lo cambiaría o lo haría de otra manera, pero no, descanso muchísimo. muy bien. ¿Qué es lo que más frecuente te preguntan? ¿No? Cuando ya te conocen, saben a lo que te dedicas, todo lo que sabes, ¿no? del tema. ¿Cuál es la frecuente pregunta? Pues esto siempre lo pregunto. Pues fíjate, más que pregunta, lo que haces es escuchar quejas. Ah, Esto peor. va a petar, esto es imposible ya, Madrid no se puede, Madrid tal, pero, joder, ¿cuándo va a cambiar? Pero no se puede hacer nada de verdad. Es verdad que ahora mismo Madrid está en un momento delicado porque está en un momento de mucha obra que es muy necesaria y que es verdad que, bueno, yo estoy absolutamente convencido de que la administración, que el ayuntamiento lo ha hecho de manera que sea lo más fluido posible, pero es verdad que hay muchas obras en puntos muy delicados de Madrid ahora, porque tienes Castellana, que ya la de metro ha terminado, va a terminar enseguida, pero tienes también el parking del Madrid, del Bernabéu, Sí. tienes la M30, tienes la 5, o sea, es decir, en sitios muy delicados de mucha afluencia de tráfico, pues ahora mismo están obras. Entonces, hay veces en que te produce un poco de angustias, ¿verdad?, el tráfico en Madrid, pero bueno, todo es susceptible de mejorar.
desde luego, si se actúa en querer hacerlo mejorar, se va a mejorar. Es verdad que muchas veces, o casi siempre, va por detrás la mejora que propone la administración de lo que quiere el ciudadano, ¿no? Pero bueno, pero hay muchas veces que hay que tener paciencia. ¿Cuál es la zona en que vos considerás de Madrid que vos decís, a ver, Marcos, me voy a mudar a Madrid? Recomendame dame un top 3 de zonas donde vos te mudarías, que realmente está bien conectada, que realmente está bueno, que tiene una construcción a futuro que está muy bien pensada. ¿Cuáles son? No creas que, no es que es una forma de no mojarme, ¿eh? Pero creo que o sea, lo que tienes que buscar es las conexiones. Claro. Donde tengas una buena red de metro. Porque luego a mí hay barrios que me gustan más, menos, es como todo el mundo, ¿no? Claro. A mí el famoso paisaje de la luz para mí es lo mejor de Madrid. Los museos, Castellana, quiero decir, pero pues yo comprendo que a otra gente le gusta otra cosa, ¿no? Claro. El final de la Castellana es una gozada entre Azca y luego el crecimiento hacia Castellana Norte, que ahora por fin ya parece que arranca de verdad y que pues hay muchas zonas donde vivir bien. Ahora, si me dices, ¿tú dónde te irías? Pues yo me iría a una zona que primero que me guste. Claro. Pero cuando aquella que me guste, lo que tengo que ver es las conexiones que tienes y cómo funciona la movilidad en general. Porque hay veces el centro, hay mucha gente que dice que efectivamente el centro de Madrid es lo más bonito, pero muchas veces es muy difícil de vivir, ¿no? Porque, por eso, porque no puedes llegar con coche a ningún lado, porque no se puede aparcar, porque no... Pero yo conozco mucha gente que vive en el centro y que vive muy bien, o sea, que está muy contenta. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando vamos al centro, los que no vivimos en el centro vamos en coche. Claro. Y es verdad que eso ahí se complica. Entonces, zonas para vivir, muchas. Chamberí es un barrio que me encanta y me ha gustado siempre. Además nací en Chamberí, con lo cual... Como en casa. Sí, pero hay muchos sitios fantásticos para vivir en Madrid y además cada vez más porque, insisto, no se están haciendo mal las cosas, aunque también, insisto, hay muchísimo por hacer para que siga siendo la ciudad que es. Quiero saber esto, a ver si me podés ayudar. Cuando vos querés ingresar a un piso, querés alquilar, ¿no? Un piso, si no me equivoco, no puede afectar el 30% de tu ingreso. Ahora, cuando vos... Lo ideal, sí. Claro, eso sería lo ideal. Sí. Cuando vos, y esto no sé si toma en cuenta, vos tenés una propiedad fuera, ¿no? En tu país. Yo tengo una propiedad en Argentina, Sí. ¿no? Vamos a poner ejemplo. Quiero alquilar y tengo el sueldo y aparte tengo un ingreso de la vivienda de Argentina. ¿Eso se toma en cuenta? ¿Me sirve a la hora del contrato? ¿Las agencias no lo toman en cuenta? ¿Solamente se rigen por el sueldo y eso es algo que está? A ver, es verdad que se está profesionalizando mucho el tema del acceso a los alquileres con este tipo de agencias que hacen una labor fantástica, ¿eh? Sí. Tengo que decirlo. Lo que pasa que es verdad que muchas veces los requisitos para facilitarte la entrada en ese alquiler no solo son la agencia, también los pone la propiedad, ¿no? Claro. En función de la experiencia o de las experiencias que haya vivido hasta ese momento y demás. Obviamente, si tú tienes la capacidad de demostrar ingresos, o sea, siempre y cuando no sean ingresos ilícitos, ¿no? No, Si claro. pero si tú tienes capacidad de mostrar una capacidad patrimonial o de ingresos X, pues eso te lo va a facilitar. Si vienes de Argentina y tienes una propiedad en Argentina por la que cobras un alquiler y estás residiendo aquí y demás, y tienes la posibilidad de demostrar que tienes esa propiedad y que la estás alquilando, obviamente lo tendrán en cuenta. Eso yo no tengo absolutamente ninguna duda. Lo que pasa es que es verdad que hay determinadas agencias que se dedican a hacer ellos la gestión completa, ¿no? Y cuando eso es así, es verdad que ellos tienen como un checklist de requerimientos que tiene que cumplir el inquilino y no se salen de ahí.
Y no, pero lo que pasa es que no sé hasta qué punto, no te lo puedo decir, porque no conozco hasta qué punto tienen flexibilidad o no para aceptar o no aceptar según qué cosas, ¿no? Pero vamos, que yo de lo que se trata es de demostrar capacidad económica Claro. para afrontar el precio del alquiler, con lo cual cualquier forma lícita de demostrarlo me parece a mí que tendrá que ser más que bienvenida. Claro, no, porque esa duda está, porque escuché siempre, ¿no? No, porque tengo, a ver, sea lo que sea, ¿no? Porque a la conversión después depende de lo que tenés en Argentina, es lo que te va a llegar acá, ¿no? A la Sí, conversión siempre vas a perder. sí, Pero bueno, hay gente que tiene unas casas muy buenas en Argentina, ¿no? claro. Y por ahí hay una zona que está muy bien también. Entonces dicen, no sé, porque no sé si me tengo que fijar, no puedo especular con esto. Entonces yo todo lo que voy escuchando, claro, te lo voy preguntando a vos, para mí lógicamente debería poder estar dentro de la solvencia económica, lo que Por vos... supuesto, por supuesto. Ya, vamos, yo no veo que haya. Lo que pasa que es verdad que si son agencias de estas que son gestoras más que agencias, o sea, más que intermediaria o inmobiliaria tradicional, sino que gestiona el alquiler, es decir, que el propietario da las llaves y se quita de en medio, pues ahí no sé decirte hasta qué punto cuáles son los requisitos y la flexibilidad de ese baremo, ¿no? O de ese checklist que ellos establezcan. Pero desde luego lo que sí entiendo es que si puedes demostrar esa solvencia, me da igual cómo, ¿no? Claro, no, sí, tiene todo sentido. Sin meterme o sin meternos, ¿no? Directamente en lo que es la política, no eso. Pero hay algo que vos ves que está un poco trabado en lo que sea, ¿eh? Digamos en todo lo que es tu palo, como decimos en Argentina, todo lo que es de tu trabajo. Hay algo que vos decís, yo no sé por qué demoran esto, o la verdad que podrían hacer tal cosa, no la hacen, o algo que realmente te enoje, ¿no? Porque esto, vos sabés de lo que trabajás y vos sabés la falta que hay en cuál o tal lado. Mira, mientras se utilice la vivienda, en concreto o en particular, el urbanismo en general, pero la vivienda, mientras se utilice como un arma política arrojadiza y se vea como nada más que eso, no vamos a ningún lado. Lo que tiene que hacer la administración es trabajar, y trabajar para el ciudadano, y no se está haciendo. El Estado tiene que procurar, o sea, la Administración Central tiene que procurar consenso con las comunidades autónomas, etcétera, cual no se está haciendo, porque la vivienda se utiliza de una forma, de un punto de vista estratégico. Se dice, vamos a hacer no sé cuántas mil viviendas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque el patrimonio de la Sareb, del Banco Malo y tal, pues vamos a hacer que... ¿Dónde está? ¿Dónde están todas esas acciones? ¿Dónde está la inversión real Ah, en vivienda? Te decía antes, ¿la administración tiene que intervenir en vivienda? Yo siempre lo he defendido, siendo liberal, siempre he defendido que tiene que haber una intervención seria en vivienda. Pero hay formas de intervenir. Siempre pongo como ejemplo Viena. Viena es el mayor propietario de vivienda perdona, el Ayuntamiento de Viena es el mayor propietario de vivienda de la ciudad. Es verdad que esto no se hace en 10, 20, 30, 40 años. Esto se lleva haciendo 100 años desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, se lleva haciendo durante muchos años en Viena. El ayuntamiento ha ido comprando vivienda, mejorándola y destinándola. Y ahora sí, ahí puede poner un punto de vista social en el alquiler, porque puede permitirse jugar con ese alquiler. Y lo hace. Y hay muchas formas de acceder a vivienda en alquiler. Él es el propietario, este es un barrio que tal, y tienes la forma y de ser de verdad una administración que trabaje para el ciudadano. En España no pasa. Eso no pasa en España. La Administración Central para la vivienda, o sea, lo que se hace desde la Administración Central con la vivienda, históricamente, ¿vale? Para que nadie me diga, ahora sí es verdad que ya es un chiste. Pero lo que se hace es prometer y luego nada. Lo que pasa es que lo de ahora ya es un chiste, porque es un chiste, son un chiste en tantas cosas, pero lo que no puedes hacer es decir, ¿por qué vamos a hacer? ¿Dónde están? Empieza a hacerlas. Claro. Empieza a hacer las 100 primeras. Invierte de verdad.
Busca la colaboración público-privada, que es súper eficaz, y Madrid, la administración de Madrid lo está demostrando. Que puede hacer más la Comunidad de Madrid en esa colaboración público-privada a la hora de poner sus suelos en valor y tal, y que lo construya un privado, que lo gestione un privado, que ello se quede con la propiedad original. O sea, hay muchas formas de hacer colaboración público-privada. Madrid se está haciendo bien, hay mucho por hacer, también es verdad, hay mucho por hacer y se podría hacer más, pero ahí está. Pero la Administración Central del Estado lo primero que tiene que buscar, porque su capacidad de intervención en vivienda es muy escasa, porque la competencia es una responsabilidad de las comunidades autónomas, pero busca consensos y busca forma de tal. Y si puedes tener ciertos organismos que se dediquen de verdad a facilitar, porque tiene también patrimonio la Administración Central del Estado, tiene suelo, y sobre todo, lo más importante, tiene capacidad de intervenir en la estrategia de país. Y no solo porque en la estrategia de ciudad interviene la comunidad y sobre todo los ayuntamientos respectivos, pero en la estrategia de país, en la cohesión territorial, pues tienes capacidad de intervenir. El AVE, que se ha denostado tanto porque fue una inversión absolutamente disparatada y la rentabilidad pues todavía se pone en duda, hay estudios en todos los sentidos, pero bueno, el AVE fue una infraestructura estupenda. Bueno, pues ya que la has hecho y la has hecho hasta este punto, termínala. ¿Por qué no unir Madrid con Lisboa? Pero no puede ser una cosa que dependa solo de la ciudad de Madrid, eso es una estrategia. Por eso te digo que desde el punto de vista estratégico el Estado puede intervenir de verdad en la producción de vivienda, eso sin duda. Y el que lo niegue, pues bueno, que lo niegue, pero no es verdad, porque puede intervenir. Y desde el punto de vista de buscar consensos y buscar homologaciones y buscar, pues también. Ahora, ¿qué nos pasa? Que los ciclos electorales son muy cortos. Son 4 años o tal. Entonces, voy a hacer tropecientos millones de viviendas. Pues lo que tiene que hacer la ciudadanía cuando acabe ese periodo electoral es decir, ¿dónde están? Y merecer la pena que te vuelva a votar. Me da igual el que sea, ¿eh? No te hablo ahora de signos políticos, pero ¿merece la pena que te vuelva a votar? ¿Por qué siempre me mientes con lo mismo? ¿Crees que el español en algún momento puede volver a tener la ilusión de poder comprarse su propia casa? Muy triste decirlo, es lamentable, pero lo que está sucediendo en España es que solo el español que herede de sus padres va a tener la posibilidad de comprar una vivienda o de tener una vivienda. Hoy por hoy. Porque los precios son inasumibles, los sueldos son los que son y los precios siguen subiendo. Entonces, lamentablemente, ahora, si desde el Estado se promoviera una política verdadera, estratégica de vivienda en el país, podría tener la capacidad de cambiar muchas cosas, pero yo en Madrid veo un horizonte de 15 años, 10, 15 años, donde los jóvenes no van a poder acceder a vivienda. Justo te iba a preguntar eso. Y quiero ser optimista, porque veo que, hombre, se van a poner en carga 160.000 viviendas que se están ahora en desarrollos urbanísticos determinados, sobre todo los desarrollos del sureste, y eso va a incidir mucho en relajar los precios y demás. Pero hoy por hoy veo muy complicado con los sueldos que hay y con los proyectos vitales que hay, el que la juventud tenga acceso a una vivienda de una forma pues como la que han tenido sus padres o si me tiro un poco más atrás, los míos. Dicen que ahora hay una corriente que dice que hay demasiado dinero en manos de los baby boomers, de mi generación. Sí. Que el dinero, el 70% del dinero del país lo tenemos o lo tienen, yo lo tengo, pero bueno, lo tiene este nicho de edad, tienen todo ese dinero y que hay que distribuir. Y que hay que ponerles impuestos de sucesiones, más gravoso, que hay que poner tal. Pero vamos a ver, a mí la distribución de la riqueza me parece necesaria. Siempre lo he dicho. Lo que me parece un ridículo es la distribución de la miseria o de la pobreza. ¿Qué quieres? Que todos, o sea, ¿qué quieres distribuir? Lo que no hay. Y que tengamos todos
lo mismo, nada, pues tírale, pero es que así no se hacen las cosas. Entonces, las herencias, grabar las herencias y tal, que es verdad que hay una brecha ahí social, generacional, si quieres, que se está produciendo y que la hay, sí. ¿Y cómo la quitamos? Quitando para mí, para el Estado. Te frío a impuestos, te pongo un impuesto de sucesiones tal, ¿y con eso qué haces? ¿Distribuir qué? Luego, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a hacer vivienda para...? Hombre, por favor, que es que no nos chupamos el dedo. Es que no puedes decir que te voy a poner un impuesto tal, no sé qué, porque esta es la forma de distribuir la riqueza cuando... ¿Dónde están las viviendas? ¿Dónde están las tantas viviendas que vais a hacer? Convénceme de lo contrario y a lo mejor diré, oye, pues si es verdad que a lo mejor elevando un poquito el impuesto de sucesiones o tal, pues a lo mejor sí es verdad que... Pero no... ¿Y dónde están? O por lo menos, déjame ver grúas. Es como en Argentina, te decía, el tema de que cuando inflan, ¿viste? Inflan los presupuestos, cuando había mucha, vos veías mucha obra en la calle y tenías a cinco hombres, o sea, mirando y uno que estaba colocando dos baldosas. Y vos decías, hay algo está mal. Hace 3 días que están colocando dos baldosas. Eso pasaba antes con el tema, porque me imagino que cuando hay construcciones, materiales, o construir un puente, como me decía cuando estábamos armando esto, ¿no? Cuando tenés que hacer una nueva vía de metro, cuando tenés que hacer cosas de construcción, es, si no está bien controlado, hay como vamos a inflar acá, voy a inflar acá, inflo acá, y de repente alguien se lo lleva, uno no sabe de dónde está, pero el presupuesto se pasó y se aprobó. Lo de uno trabaja y 10 miran, eso es propio no de Argentina, de España y yo creo que de medio mundo. Sí. Pero lo del dinero y la pérdida y demás, ahora es muy complicado. Yo, la verdad, voy a romper una lanza a favor de un sistema que ahora mismo es más complicado de que sucedan esas cosas. O sea, en obra pública es prácticamente imposible. Nosotros en Seranco, que es la constructora en la que trabajo, pues hacemos mucha obra pública, mucha licitación y ahí no hay manera de, o sea, hay que decir, ya no pasa eso, o sea, ya no se desangra los presupuestos por el camino. ¿No? Con el tema este que me decías de las licitaciones, ¿no? Hubo en algún momento, yo todo me lo llevo a lo que yo escuchaba en Argentina, ¿no? Entonces quiero ver qué tan parecido puede haber sido en algún momento acá. Viste que están esas empresas que en algún momento ganaban todas las licitaciones. Pues, pero ¿cómo ganan todas las licitaciones? Claro, ahora por ahí vos me decís, no, hay un control. ¿Existió eso? Pasó porque en Argentina pasaba, ¿eh? Bueno, sí, claro que pasó y bueno, ahora estamos viendo, ¿no? Que puede haber pasado no en otra escala de lo que sucedía hace 20 años, pero pasa. ¿Y quién, en la mano de quién está que eso suceda? Normalmente del político, ya lo estamos viendo, ¿no? Pero afortunadamente en España yo sí que puedo romper una lanza. Llevo toda la vida trabajando en el sector, conozco prácticamente a todas las constructoras que sobrevivieron al desastre de 2008, a la crisis brutal, y son profesionales muy serios que no suelen caer en ese tipo de historias. Es decir, hoy es una excepción. Esa es la verdad, esa es la verdad. Las constructoras en España, en general, tienen una forma de trabajar, están hiper profesionalizadas y ya no son lo que eran o lo que fueron, y no lo que fueron hace poco, hace muchísimos años. O sea, eso ha ido cambiando y hoy en España, desde luego, eso no es una regla ni muchísimo menos. Es excepción, pero excepción, muy excepción. Es decir, porque incluso lo que se está viendo ahora, los importes tampoco son, pues, no hablamos de hace 40 años. O sea, yo creo que eso está muy controlado y sobre todo que está pero muy controlado por un sector que es muy profesional. Los políticos, bueno, pues siempre habrá políticos que es lo que tiene la política, ¿eh? No sé ¿Qué tendrá, no? no sé qué veneno tiene
pero ha cambiado mucho. Marco, ¿cuál es el próximo o los próximos proyectos que más te entusiasman ahora que tenés en cartera, de que se puedan contar, ¿no? Bueno, es que en Seranco tenemos muchos proyectos muy bonitos. Estamos haciendo en el puerto de Vigo, por ejemplo, una infraestructura marítima que es una pasada, que además es única, iba a decir en Europa, en el mundo, que es como un cajón de hormigón que se incrusta en la mitad de la ría, que abajo tienes, que es visitable y que además tiene la capacidad de regenerar el entorno, que favorece la biodiversidad de todas las especies que hay en la ría de Vigo. Entonces, es un proyecto muy bonito, súper interesante, súper bonito. Pero tenemos muchos porque estamos en toda España, estamos haciendo puentes muy chulos, estamos interviniendo con las administraciones en obras muy singulares. Además, te digo más, no me atrevo a quedarme con ninguna porque luego cuando se escucha alguien me van a regañar todos los demás. Ah. No, pero tenemos mucha obra muy chula en marcha y además, afortunadamente, la inversión en obra pública está siendo, no voy a decir que se esté incrementando mucho, pero está sólida. Es decir, se está invirtiendo en obra pública, lo necesario, lo que decíamos, ¿no? O sea, si no inviertes, las cosas se estropean, ¿no? O sea, me acuerdo siempre de La Habana. O sea, a mí La Habana me parece una ciudad maravillosa y fantástica, hoy da pena, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque no hay inversión, por la razón que sea, no tienen, pero no hay inversión. O sea, entonces, y afortunadamente en España ahora mismo hay un flujo de inversión a la obra pública que es bastante adecuado. Y eso da para hacer muchas cosas muy buenas. Marcos, un mensaje para la gente, para el que está del otro lado, ¿no? Un mensaje de que, no sé, ¿qué puedo cuidar? ¿A qué le puedo prestar atención? ¿En qué me fijo? En el tema de vivienda, en el tema de urbanismo, en la zona. ¿Qué tip me podés dar para que, bueno, para a mí y a que está mirando, ¿no? Eso en función de la capacidad que tengas. Si tienes una capacidad normal y puedes acceder a una vivienda, lo primero que tienes que buscar, yo insisto siempre, es, porque esto no tiene misterios, es la zona en la que tú estés a gusto, que te guste más, y buscar a ver la facilidad para acceder a donde vive, o sea, a tu vida, ¿no? A tu trabajo y tal y cual, porque a lo mejor te gusta muchísimo la calle Serrano, pero trabajas en Alcobendas. Pues hombre, pues no hagas eso, porque estás condenando tu vida, tu tiempo y tu dinero, o sea, así. Entonces, primero que te guste y segundo que esté bien conectado, que tengas la capacidad de establecerte, aunque sea por poco tiempo, pero que tú veas que podría ser a medio y largo plazo. Eso creo que es muy importante. Hay gente que llega y dice, bueno, pues yo ahora tengo dinero y tal y me voy a la calle Serrano. Ya, pero es que el dinero que tienes ahora es porque lo generas y lo vas a seguir generando, o porque te ha llegado, entonces estás tirando y sufriendo. Y luego a los jóvenes optimismo, porque antes he dicho una cosa que era muy pesimista, porque las cosas dan para lo que dan, pero optimismo, o sea, que no se vengan abajo y que busquen fórmulas, y que busquen, que no se empeñen en lo que no puede ser. Es decir, pues yo me empeño en que me tengo que comprar una vivienda aquí, sea como sea. No, abre tu mente. A lo mejor tu trabajo, si buscas el trabajo en otro sitio o tal, o te acercas a otro sitio, pues puedes, es decir, tranquilidad. Y que no, porque antiguamente en mi generación, acabas de estudiar, acabas los estudios y tienes que tener un coche, casarte y tener una casa. Bueno, afortunadamente los críos hoy, o la juventud hoy, ven el tema de otra manera y no son tan... pero que sigan así. O sea, que no se empeñen en lo que no puede ser, que se empeñen en su proyecto vital, en llevarlo a efecto como sea, pero dentro de sus posibilidades. No pueden, o sea, porque la frustración es muy mala al final, la frustración amarga mucho, la frustración lo que te hace es, te resta vida, te quita vida. Entonces busca el desarrollarte de la mejor forma posible, pero en un entorno en el que puedas hacerlo.
O sea, no te empeñes en hacer aquello que no puedes hacer. O sea, es como las carreras. Ahora todo el mundo en España tiene una carrera. Pero es que no es solo la carrera. Tienes que formarte, tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que hacer... o sea, está todo demasiado... Hay demasiada etiqueta. Hay demasiada etiqueta, por eso es tan buena la contraetiqueta. Hay demasiada etiqueta, entonces no etiquetes tu vida. O sea, relájate, busca tu desarrollo como persona y profesional y vital y familiar y demás sin tener que hacer cosas porque sí. Y te lo digo por lo de la carrera, los estudios, hay que estudiar, hay que estudiar. Bueno, sí, bien, sí está muy bien. Sí, cuanto más estudiemos, mucho mejor. Pero ¿quién se va a hacer de oro en Madrid en los próximos 15 años? Pues el electricista, el fontanero, los oficios que han desaparecido, que ya no hay. Pero bueno, eso da para otra cosa. No, claro, es que debe salir un poquito esto de lo adoctrinado, ¿no? Que uno ya desde la etapa escolar creo que salís un poco, como dijiste vos, baby boomer. ¿Qué hacíamos? Carrera, casarse, coche-casa. ¿Sería más o menos? O más, el orden se lo daba, pero era eso. Carrera, si era chico cambiaba un poco a lo mejor, porque carrera y coche. El coche era lo primero. Mi coche, mi castillo. Y era así, y funcionábamos así. También te digo que éramos felices, ¿eh? O sea, que no hay que demonizar tampoco aquello. Éramos felices, o sea, trabajábamos y lo primero que nos comprábamos era nuestro coche. Ahora los críos se sacan el carnet de conducir con 20, 22, 25 años. Nosotros cuando teníamos 18 corríamos a la autoescuela para examinarnos. Bueno, eso un poco también debe ser, porque hay mucha traba, ¿no? Con el tema de tener que tener la pegatina tanto para entrar acá. Sí, es que cada vez es más complicado. Claro. Dejaba, voy en bici. Yo siempre digo, viva la libertad. O sea, claro, es que... Está bien que controles y que intervengas, pero no prohibiendo. Ayudando, facilitando, promoviendo. Tal cual. Sí. Muy buena charla, Marcos, porque hablamos de todo, ¿no? A mí me gusta esto, cuando me junto a hablar, que uno dice, bueno, vamos a hablar de tal tema, y a veces hablamos de ese tema, pero también hablamos de un montón de otras cosas. Entonces está bueno, porque si no es como, ya sé de qué van a hablar, de la A a la Z van a hablar solamente de esto, y no. Es lo que siempre busco, ¿no? Los temas van saliendo, vamos hablando, me parece que hablamos de todo. Sí. Estuvo buenísimo. Lo haces muy fácil, ¿eh? No me preguntes por qué, pero resulta muy fácil charlar contigo. Charlar contigo o darte una matraca terrible. No, es que yo siempre presto atención al invitado, ¿no? Sí. Si no, que voy a estar interrumpiendo. Yo siempre digo esto. Hay que respetar tiempos, hay que escuchar al invitado, porque hay mucho que interrumpe. Y vos decís, si yo lo veo de afuera y digo, no lo deja hablar, digo, es un embole, como decimos acá, es aburrido, ¿viste? Porque no terminás una idea porque el otro te interrumpe, te va preguntando de ansioso. Para mí que escuchar, te relajás y fluye. Sí. Nada, me lo he pasado muy bien, ha sido una gozada estar en Contraetiqueta. Una gozada, me lo he pasado fenomenal. Bueno, Marcos, muchas gracias por venir, por tu tiempo, como siempre. Dejo la puerta abierta, como con cada invitado, a ver si nos encontramos delante o detrás de cámara. Y bueno, y con la gente nos vemos en el próximo episodio. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias.